Perfecto. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? La anterior semana, bueno, perdón, esta semana, me estoy equivocando. Esta semana, el lunes y martes, hemos visto lo que es el análisis vertical, hemos visto una buena parte de lo que es, primero, tratar de que cambien la visión de que ustedes tienen del análisis financiero, que solamente es calcular estos porcentajes y nada más, sino era primero calcular, después encontrar porcentajes que te llamen la atención, posteriormente explicar esos porcentajes. Y me acuerdo que el martes hemos llevado toda esta primera parte, la parte derecha del activo corriente. Dijimos que íbamos a ver toda la parte, perdón, esta es la izquierda, esta es la derecha. La parte derecha del pasivo corriente y después vamos a ver lo que es la parte de arriba. Entonces me voy a ir ¿de qué estoy hablando? Voy a marcar, por favor. Vamos a hablar de lo que es esta parte. ¿Me pueden decir ustedes, por favor, de qué estoy hablando cuando señalo esa parte? ¿Un análisis horizontal? No, no. Seguimos en el vertical. A toda la parte de activo y pasivo, pero cociente. ¿Ya eso qué se llama? Todo es relacionado a lo corto plazo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Marcelo. Está bien, todo lo relacionado a corto plazo. ¿Qué se llama eso? Capital de... Capital de trabajo, le dice. Exactamente. Entonces, ahora vamos a entender qué es el capital trabajo y cómo influye en los estados, en el análisis vertical y el horizontal y en los ratios. Entonces, a ver, me voy a salir de acá y voy a entrar a la otra parte. ¿Se ve? Perdón, ¿están viendo? No, listo. No sale la Ah, ya, No, listo. perdón. No. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no ve? Sí. Perfecto. Vamos a ver lo que es el capital trabajo lo más rápido posible para que podamos llegar a un pequeño ejercicio donde ustedes puedan identificar algunas particularidades del capital trabajo. En realidad, el capital trabajo es la inversión de una empresa en activos y financiamiento con pasivos de corto plazo, lo que hemos dicho, activo corriente y pasivo corriente. Está formado por el total de activos circulantes y el pasivo a corto plazo. ¿Cuál es la importancia del capital trabajo? Un gerente financiero se dedica una buena parte de su tiempo a la administración del capital trabajo, pues sabe que la meta de la administración del capital trabajo es maximizar el valor de la empresa, es decir, implica la administración eficiente de los activos circulantes y los pasivos de corto plazo. Otros conceptos, no es necesario ahorita, ustedes lo tienen en... bueno, tengo que subir esto a la plataforma, ¿no? Tienen otro nombre también, se llama fondo operativo, capital en circulación, fondo de maniobra. El nombre es lo de menos. Si la empresa no tiene capital trabajo, es inoperante. ¿Ya? Entonces, acá, la fórmula, ustedes saben que es activo corriente menos pasivo corriente. Y bueno, aquí estas partecitas me voy a saltar, me voy a ir directo al grano. Esta es una estructura de capital trabajo. Si ustedes se fijan, voy a pintar. Estoy hablando de esta parte, ¿no? Y bueno, aquí lo que me dice es que yo tengo que tener, ¿no ve? Tengo que tener, por decir un ejemplo, 50 bolivianos para pagar 30. ¿Sí? Y la diferencia de los 20, ¿para qué servirá? ¿Qué opinan, estimados alumnos? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan?
Hola, ¿están ahí? Perdón. Sí, dicen, creo que era como el capital que se va a reinvertir. No. A ver, voy a ponerles un ejemplo para que se entienda mejor. Fíjense, si yo tuviera aquí 50% o 50 bolivianos, y aquí tuviera 50, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo 50 bolivianos en este momento y debo 50. Pago los 50, ¿con qué me quedo? Con 20. No, 50-50. Ah, Con 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 cero. Con cero, ¿no ve? Entonces, al día siguiente, ¿cómo empiezo a trabajar de nuevo? Sin capital. Sin capital, sin dinero, ¿no ve? Porque el capital está aquí abajo, ¿no ve? Por si acaso. Sin efectivo, sin liquidez. Sí, exactamente. Entonces, está bien que sea así el capital trabajo, que yo deba 50 y tenga 50 y pague. ¿Cómo debería ser? No es saludable, ¿no? Porque Exacto, se no es ve saludable. que no hay rentabilidad. Que no es rentable, digamos. Tiene que ver con la rentabilidad, pero por si acaso, ¿no? Esto más que todo es con la liquidez. Con el capital que voy a tener para operar en el año, ¿no? El capital trabajo es lo que voy a utilizar en el año. En otras palabras, si yo tengo 50 y debo 30, me queda 20. 20, con 20 al día siguiente empiezo a trabajar de nuevo. Entonces, esto es como una bicicleta, ¿no? Todo el tiempo todos los días o todos los meses o todas las semanas yo debería tener más activo corriente que pasivo corriente, ¿no? Ahora, después les voy a preguntar cómo es de un banco, por si acaso. Ustedes deben saber. Entonces, en una empresa normal, en cualquier empresa debería ser así. Para que yo tenga acá 20, ¿no ve? Para que pueda poner 20, perdón. Aquí yo tengo 20. Y eso me permite al día siguiente empezar a volver a trabajar. Si no fuera así, tendría que volverme a prestar. ¿Dónde me tendría que prestar? Me tendría que prestar en el largo plazo, ¿no? Acá. ¿Sí? Porque si me presto aquí arriba, ¿no? Estamos en problemas. Me estaría endeudando más. ¿Sí? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Perdón. Lice, buenas noches. Le habla Buenas Ignacio. noches. Adelante. ¿Podría volver a explicar esa parte? Lice, no le he podido comprender. Ya, en realidad, a ver, este es un balance general. ¿Se dan cuenta que es un balance general? ¿Sí? Donde el lado izquierdo está todos los activos y los pasivos en el lado derecho. En ambos lados tienen que cumplir la partida doble, por ende tienen que tener la misma cantidad en ambos lados. ¿Sí? Entonces, solamente estoy hablando, como en el ejercicio hemos visto, en la plantilla que hemos visto hace rato, voy a referirme solamente a esta parte. A esta parte. ¿Estamos? Martín, ¿me estás No escuchando? se ve todo la pantalla, dice. Perdón, ¿no se ve? se ve normal. Yo veo normal. Los demás están ahí. Disculpar, es de mí, dice. Ah, Sí, ya. se ve normal. Ya. Martín, ¿pero me estás siguiendo? ¿Logras ver? No. Sí, dice, ahora sí. Ya. Entonces, la pregunta era, si yo tengo en el activo 50 y debo 30, me queda 20. Esos 20 sirve para poder volver a empezar a trabajar al día siguiente. Voy a dar el otro ejemplo. Si tengo 50 acá y tengo 50 al otro lado, pago esos 50, me quedo con 0. Al día siguiente, ¿cómo empiezo a trabajar? Con nada. Entonces, tendría que prestarme dinero. Entonces, de esta partecita que está en rojo, estamos hablando que es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital trabajo? Es con lo que se opera durante todo el año, o sea, por lo menos cada semana, cada día. Entonces, tenemos que tener un dinero para volver a empezar a trabajar, ¿no? En los bancos, acá en el activo, tienen que tener plata para seguir prestando, ¿no ve? ¿O no? Sí, licenciado. Exacto. Y en el pasivo, ellos tienen plata que les deposita la gente, ¿no ve? Ellos les depositan, nosotros depositamos nuestra plata en el banco y ellos nos pagan una tasa de interés.
Y esa plata que ellos han recibido es algo por pagar en el activo corriente. Obviamente, hay también activo a largo plazo, perdón, pasivo corriente. Hay pasivo a largo plazo, porque todas las deudas con el banco no son siempre un año, son más de un año, ¿no ve? Entonces, la porción corriente del año va a estar acá arriba y la porción no corriente, que sea a largo plazo, va a estar ahí abajo. ¿Sí? Entonces, esa plata que nos han depositado, nosotros les debemos. Sin embargo, eso entra acá, en el activo fijo, en la cuenta, no sé, banco se llama, o en caja, si vale el término, y esa plata está ahí. ¿Para qué? Para que cuando alguien venga a pedirnos prestado, de ahí le prestemos, ¿no? Ese es el capital trabajo. Esto funciona normalmente, el capital trabajo tiene que ser para todo el año. ¿He logrado resolver tu duda? Sí, Lice, puede seguir. Gracias. Ya. Gracias. ¿Por qué? Ahora fíjense acá. Es el mismo caso, pero aquí está al revés. Yo tengo 30, en el activo tengo 30 bolivianos y debo pagar 50. Esta es una política restrictiva o insolvencia técnica, se llama. ¿Sí? En otras palabras, tengo 30 bolivianos, debo 50, pago los 30 y todavía sigo debiendo 20, ¿no? Entonces, ese es un problema. Al día siguiente, ¿con quién empiezo a trabajar? No voy a poder empezar porque voy a tener dinero en contra. Esta parte que está acá, esta parte me faltaría, ¿no ve? Entonces, estoy en un problema. Y eso se llama insolvencia técnica. ¿Qué quiere decir? Que no voy a poder operar durante el año por esta situación. Entonces, una vez que hemos entendido eso, me voy a ir a un pequeño ejercicio. Acá. ¿Se logra ver? Sí, Lice. Ya. Sí, Lice. Aquí les explico algo rapidito. Miren, acá yo tengo en pasivo a corto plazo, yo debo 200 pesos, en el largo plazo debo 800, ¿no? Y obviamente como yo debo plata, ¿no? Nadie me presta gratis, entonces yo tengo que pagar un costo financiero. Entonces, fíjense, acá está el costo financiero, aquí está 10% y 15%, ¿sí? Entonces, si hago cálculos, sobre 200 que yo debo, el 10% es 20, sobre 800 el 15% es 120, y mis costos financieros van a ser 140. Si me voy al estado de resultados, ¿no? Ahí voy a tener una utilidad bruta de 600 menos estos costos financieros, voy a tener una utilidad antes de impuestos. Si le quito los impuestos, tengo una utilidad neta. Con esta utilidad neta, por si acaso, se encuentra uno de los ratios más importantes de lo que es el análisis financiero, que es el ROA, ¿no? Y el ROA, ¿qué dice? Tienes que dividir tu utilidad neta entre el total del activo. Acá, aquí debería decir 2,000. Entonces, si divido 322 entre 2,000, sale 16.10%. Entonces, fíjense ahora acá, estoy marcando lo que es el capital de trabajo, fíjense. Lo del año, ¿no ven? ¿Hasta ahí se entiende? Perdón. Lice, perdón, una vez más podría explicarlo, por favor, ¿Qué partecita? sobre los ratios. En realidad ahorita estoy en un ratio nomás, estoy encontrando un ratio en este momento, no varios ratios. ¿Cómo se halla el ROA? Se halla esta utilidad neta, ¿no ve? Los 322, si ustedes tienen una calculadora en este momento y rápido agarran 322 entre la suma de 800 más 1.200, que es 2,000, que debería estar acá, tengo otros 2,000, ¿no ve? ¿Ya? Sale 16.10, ¿está bien? Ya. ¿Alguito más? ¿Alguna duda? Este ROA es Lice en la rentabilidad de los activos, ¿no? Exactamente. Esto es ROA significa en inglés Return on Assets, ¿no? Por eso se llama ROA. ¿Y este porcentaje, Lice, qué representa? ¿Que es una pérdida, una ganancia? No, me está diciendo que estoy ganando un 16.10 sobre el total activo.
sobre este total activo. Eso me está diciendo. Toda la plata que yo tengo en la empresa, toda la plata, activos fijos, están siendo rentables en un 6.10%. ¿Está bien? Ya. Pregunten nomás con toda confianza. Ya, voy a pasar a otro ejercicio, miren. Ahora fíjense qué ha pasado. ¿Pueden ver las diferencias? Pasivo. Sí, el pasivo corriente es menor que el anterior. Exacto. Antes era 200 y ahora es 100. Y el pasivo a largo plazo era 800, ahora es 200. Si vuelvo a calcular todo, fíjense, estoy calculando de nuevo los costos financieros de 145. Si sustituyo en el estado de resultados esos costos financieros, ¿cuánto ha salido la utilidad? Antes era 322, ¿no ve? Sí. Sí. Y vuelvo a calcular, fíjense, el ratio, uno de los ratios más importantes del análisis financiero. En vez de que sea 16.10, ha bajado a 15.85. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que este capital de trabajo, ¿no? Este capital de trabajo, ¿no ve? Que estoy utilizando en este momento, ¿no? De la forma en que estoy utilizando en este momento, esta composición, me está dando un 15.85. Pregunta, ¿cuál es mejor, este o el anterior? El anterior. Exacto, porque era 16.10, ¿no ve? Ahora, pregunta, aquí hay algo que está mal. En este ejercicio y en el otro, algo está mal. Miren, ¿qué está mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy planificando mal? ¿Qué opinan los demás? Lisa, en el pasivo. No. Yo se los voy a dibujar, miren. Las tasas a menos de un año, ¿qué tasa más o menos hay en los bancos? Díganme ustedes. Otra vez la pregunta. ¿Las tasas a corto plazo son más altas y las de a largo plazo son más bajas o al revés? A corto plazo es más bajo y a largo plazo es más alto. En este momento sí, pero en los A más bancos, tiempo paga más interés. Al revés. ¿cómo sería entonces? A ver. Yo pondría aquí 15%, ¿no ve? Sí. Y aquí abajo sería 10%, ¿o no? Sí, Nick. Sí. Así Sí. debería ser, ¿no ve? Entonces, ¿qué estaba haciendo mal? Ustedes díganme. El cálculo de los porcentajes. No, no estaba haciendo mal, sino yo estoy colocando, me estoy prestando a un porcentaje más alto, ¿no ve? Lo que debería ser más bajo, ¿me entiende? ¿Se deja entender eso? Si yo pongo esto ahorita, miren, yo ahorita me estoy prestando al corto plazo en el 10% y en el largo plazo me estoy prestando a 15%. ¿Cómo es en la vida real? Ustedes digan. Las tasas que son del pasivo corriente son mayores y las que son a largo plazo son menores. En este caso podríamos poner ejemplo del crédito de vivienda social, ¿no? Ya. Que es 5.5%. Ya, Y ahí- y eso está en el largo plazo, ¿no ve? ¿O no? Sí, Entonces, fíjense, entonces lo que estoy haciendo ahorita es acá cambiar. Esto está mal, ¿no ve? Está mal, no debería estar así. Yo no debería haberme prestado así, ¿no ve? ¿O no? Alguien me está engañando, alguien ha hecho algo mal, etcétera, etcétera. ¿Cómo debería ser? A ver, yo le voy a poner acá 10%. Perdón, no puedo escribir lamentablemente. Y acá le voy a poner, aquí, perdón, al revés era, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí le voy a poner el corto plazo 15%, ¿sí? Y en el largo plazo le voy a poner 10%, como nuestra compañera ha dicho que es 5, pero aquí, para el ejercicio nada más. Si ustedes vuelven a calcular, ¿cuánto sale? Perdón, rapidito, calculen, por favor.
¿Cuánto sale aquí, perdón? 17,15, Lisa. Exacto, 17,15. Entonces, fíjense, si yo me prestara en los porcentajes correctos, ¿se dan cuenta o no? Si yo me prestara en los porcentajes correctos, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando decisiones y estoy maximizando el valor de la empresa. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Así sabían que era o no era? Compañeritos, ¿están ahí? Sí, licenciado, el cálculo es correcto. Y Ya. el indicador también. Lo que quiero mostrarles es que si yo tomo decisiones erradas, como están acá, ¿no ve? Si yo tomo la decisión de prestarme en el largo plazo al 15%, voy a obtener menos ganancias. Eso lo estoy queriendo mostrar. Pero si hago lo correcto como empresa, me presto en el corto plazo a una tasa más alta. No importa que sea más alta, pero es en el corto plazo. Y obviamente en el largo plazo la tasa es más baja. Por ejemplo, la tasa de préstamo de vivienda decía 5.5, ¿no? Aquí yo estoy poniéndole 15, debería ser 5, digamos, ¿no? Esa es la idea. Eso es lo que estoy mostrándoles primero. Si han entendido esta parte, ahora me quiero ir a un hoja Excel, pero quisiera que me digan todos si han entendido o no. Sí, licenciado. Sí, Lisa. Entonces, me voy a salir de acá. Me voy a salir de acá y les voy a mostrar otra hojita, ¿ya? Ay, ¿dónde está el profesor? ¿Se ve la pantalla? Sí, Licen. Ya, acá les voy a contar rapidito esta historia. El presupuesto de caja o flujo de caja normalmente se lo hace para un año en todas las empresas, ¿ya? Entonces, en las empresas, ¿qué se hace en este presupuesto? Se agarra y se dice, aquí nos dan unos datitos. Nos dicen que vamos a tener ingresos por ventas en estas cantidades, ¿no ve? Y obviamente nosotros vamos a tener datos adicionales. Aquí dice cobros al contado 50% y cobros al crédito el 50%. Así vamos a trabajar. Y vamos a pagar al contado 50% y el saldo en 30 días del 30%. Si yo tuviera que hacer en este momento un flujo de caja, un presupuesto de efectivo, tendría que hacerlo así. Fíjense, ¿no? Entonces, de los 22,000... Dice, perdón, estamos en la diapositiva. No se ve su pantalla de Excel. Seguimos en el PowerPoint, no en el Excel. Ya, no, está bien, estoy en PowerPoint, pero ¿está bien? ¿Están viendo que dice presupuesto de ingresos? No, dice enfoque al No, licenciado. Pocha. En vano, entonces me estoy rajando aquí. Ya. ¿Ahora sí? Sí, licenciado. Ahora sí. Ya, perdón, mil disculpas, me van a hacer notar, ¿ya? Este es un planteamiento, esta es una lección que se llama presupuesto de caja o flujo de caja. Y aquí me dicen que lo que yo tengo que hacer es un presupuesto de efectivo para el primer semestre o para el primer año de este año, de esta gestión, por decir un ejemplo, ¿no ve?
o para el 2021, si vale el término. Entonces acá yo tengo unas ventas por 22,000, 21,000, etcétera, etcétera. Y tengo unos gastos, fíjense, voy a pagar, de lo que yo venda, voy a cobrar al 50% al contado y el otro 50% al crédito. 60% a 30 días y 40% a 60 días. Después voy a pagar al contado 70% y el saldo del 30% a 30 días. Y tengo otros gastos más. Entonces yo tengo que hacer con esto un presupuesto. ¿Ya? Entonces fíjense, voy a hacer un presupuesto primero de ingresos. Entonces, ¿qué me dice? Voy a recibir 22,000, voy a vender, perdón, 22,000, de los cuales en efectivo voy a cobrar 50,000 y así sucesivamente. Y me dice que voy a cobrar al crédito el 50% de ese 50%, el 60% a 30 días. En otras palabras, de 17,000, el 60% voy a cobrar, fíjense. Aquí está. ¿No? El 60% del 50% de 17,000 es 5,100. Y así sucesivamente, ¿no ve? Lo propio, voy a cobrar el 40% del 50% de 16,000, que están acá arriba, son 60 días antes. Entonces, miren acá yo tengo unos ingresos de 20,000, 21,000, 22,000, 21,000, 20,000, etcétera, etcétera. Ahora voy a hacer mi presupuesto de gastos. ¿Sí? ¿Y qué me dice? Cada vez que yo tenga que pagar, ¿no ve? Voy a pagar el 70%, de 15,000 es 10,500 y así sucesivamente. Y voy a pagar también el crédito de 30% a 30 días, de 13,000, el 30%. ¿no? Y los sueldos y salarios que pagamos todos los meses, las comisiones, los otros gastos, los seguros. Y fíjense, acá tengo gastos por 19,000, 26,000, 27,000, 28,000, 19, 15,000. Ya tengo un presupuesto de ingresos y tengo un presupuesto de gastos. Ahora tengo que hacer un presupuesto de efectivo. Fíjense, yo voy a partir con 3,000 bolivianos, más lo que he calculado hace rato de mi presupuesto de ingresos, 20, 21, 22, voy a tener esta cantidad de dinero. A eso le tengo que restar todo el dinero que voy a pagar todos los meses, o gastar, si vale el término. Entonces, fíjense, en el primer caso tengo 23 menos 19, me va a quedar 3,920. Esos 3,920 sube al siguiente mes. Lo voy a sumar a los 21,500, voy a tener 25,000, pero mis gastos van a ser 26,890. Por ende, me va a faltar 1,470. Voy a necesitar plata para pagar 1,470. Eso es lo que hace rato les mostraba en el ejercicio, ¿no? Lo mismo, me presto ese rato de alguien, 1,500, me sobra 30, sube aquí arriba y así sucesivamente. Entonces, fíjense, acá tengo en color rojo 1,470, 5,150 y 7,150. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para operar en estos 6 meses o en este año, necesito prestarme esta cantidad de dinero, 13,800. ¿De quién? Posiblemente del banco, de un familiar, de alguna persona, etcétera, etcétera. Pero la persona que me preste o el banco que me preste, me va a cobrar sobre esos 13,800 un porcentaje. Ya hemos dicho al rato que estaba en un 10%, ¿no ve? Entonces, fíjense, si yo tuviera que prestarme 13,800 y cada mes tengo que pagar, digamos que el 10%, 1,380. Entonces, aquí tendría que aumentar en los gastos de efectivo, pagar las cuotas, ¿no? Del interés, por lo menos, que sea 1,380. Entonces, más plata me faltaría, ¿no ve? La pregunta es, ¿qué estoy haciendo mal? Ahora me voy a ir al planteamiento. ¿Qué está mal aquí en este ejercicio? Los cobros al crédito, tal vez, dice. No, más fuerte, por favor, no te he escuchado. Los cobros al crédito, ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué está mal? que equivale al 50% de las ventas, ¿no? A ver, voy a escribir acá para que ustedes se den cuenta que está mal, ¿ya? Los cobros al contado no debería ser 50%, debería ser al revés, ¿no ves? 70%, ¿sí? Por tanto, el saldo debería ser 30%, ¿o no?
¿Sí? ¿Y los pagos al contado, cómo debería ser? ¿Se mantiene en 70%? 50% o menos que los Exacto. cobros al contado. Exactamente, ¿no? Y obviamente el otro va a ser 50%. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué estaba haciendo mal? Estaba planificando mal mi capital de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estaba cobrando solamente el 50% y estaba pagando más. Entonces, fíjense, si yo cobro 50 y tengo que pagar 70, me falta 20. Entonces, en el ejercicio, ¿eso está saltando o no? Si me voy al último. ¿Dónde está? Perdón. Se ha salido. Se ve la pantalla, ¿no ve? Sí, licenciada. Ya. Entonces, fíjense, si yo hubiera hecho correctamente las cosas, hubiera cobrado el 70 y hubiera pagado 50, tendría plata que me sobra, ¿o no? Y esta parte que estamos viendo ahorita en rojo, ¿qué hubiera ocurrido? Estaría en positivo. Exacto. Serían saldos positivos. Exacto. Si fuera positivo, ya no me tendría que prestar, obviamente, ¿o no? ¿Sí? Entonces, Sí, fíjense, licenciada. ya, me voy a salir de acá. Me voy a salir de acá y voy a ver el segundo. Perdón. Fíjense ahora, acá he cambiado el ejercicio ya. Le he puesto 70 y el 30% diferente en esos montos y el 50% en pagos. Entonces, fíjense acá, yo ya no tengo que prestarme plata, tengo más bien dinero en efectivo. Miren, me sobra 8,290, 8,210, 6,100, 2,730, 4,000. Al final del semestre me sobra dinero, 14,570. Entonces, se ve lo que les he explicado, que si yo debo 50 y pago 30, al día siguiente me quedo con 20 para volver a seguir operando, ¿no veo o no? Sí, licenciado. Esa es la forma de hacer los cálculos para el capital de trabajo. ¿Tienen alguna duda aquí? Estimados alumnos. Pregunta entonces aquí en el ejercicio donde estábamos hace rato. ¿Cómo está nuestro capital de trabajo? ¿Me pueden responder? Sí, Hay licenciado. liquidez, licenciada, porque nuestro activo corriente es superior a nuestro pasivo corriente. Exacto. Entonces, fíjense, en este ejercicio se ve eso, ¿no ve? Que yo voy a tener en el capital de trabajo 1,790, pago 750 y todavía me queda 1,090. ¿Para qué es esos 1,090? Para empezar a trabajar al día siguiente y así sucesivamente. Y no tener que prestarme y pagar costos financieros como hemos visto en el ejercicio. Los demás han entendido, perdón, solamente 2 personas han comentado. Sí, licenciado. Sí, dice. ¿Sabían que es así el capital trabajo o no? Licenciado, una consulta. Adelante, adelante. Regularmente, ¿cuánto debería superar el activo corriente al pasivo corriente? Ya. ¿Cuánto debería ser su diferencia? Perfecto.
En el análisis horizontal les voy a mostrar cuánto debería ser, ¿ya? No ahorita, hay una pequeña leccioncita ahí que les voy a mostrar cómo está compuesto nuestro activo corriente para ver cómo funciona, ¿ya? Está bien, Lice. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que es el capital de trabajo? Ahora, aprovecharé. Ustedes que trabajan en bancos, ¿cómo será el capital de trabajo en un banco? El pasivo es mayor, Lice. ¿Seguro? ¿Están seguros? No, y de la misma manera tiene que ser el activo a mayor, ¿no? El activo sería sus créditos acomodados, ¿no? La cartera que tiene. Exacto. O sea, en realidad acá ustedes van a tener, aquí al medio, no voy a ver, voy a pintar, va a aparecer algo que se va a llamar ¿qué? Cartera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente Sí, no, licenciado. por si acaso, ¿no? No va a haber esto, no va a haber esto. Y estas cuentas por cobrar no se van a llamar cuentas por cobrar, se va a llamar ¿qué? Cartera, ¿no? Ahora, la cartera, ¿cómo está compuesta en los bancos? ¿Alguien me puede decir rapidito? Hay cartera vigente. Cartera vigente, vencida. ¿Y qué más? Y el- ¿Perdón? Ejecución, castigado. Exacto. En ejecución, creo que ahí, ¿no ve? ¿Están de acuerdo? Ahora, así va a ser, ¿no ve o no? Porque aquí va a haber una cartera de alguien que me va a venir a pagar. O sea, todo el tiempo lo que tengo que cobrar a estas personas. ¿Qué quiere decir? Le he prestado a una persona y esa persona cada mes me tiene que venir a pagar, ¿o no? Sí, licenciado. Sí, Exacto. así es. Así es. Entonces, ahora, en el pasivo, ¿cómo va a ser? Yo le vengo a dejar plata al banco y obviamente esto va a ser como cuentas por pagar, ¿no ve? ¿Sí? A mí me debe el banco, entonces va a haber cuentas por pagar. ¿Sí? Si lo dejo yo, por decir un ejemplo, si yo lo dejo por 6 meses, se mantiene acá arriba en el capital de trabajo. Pero si yo lo dejo por 5 años, la porción de estos 150 se va a quedar aquí y la porción de los otros 4 años se va a venir acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. ¿Sí? Obviamente en el banco no va a haber préstamos bancarios, o tal vez habrá, no sé, debe haber, ¿no? Hay, creo que se prestan de otros a un costo más bajo todavía que lo que nosotros dejamos el dinero, debe haber préstamos bancarios, pero tiene otro nombre, ¿no ve? Entonces, fíjense, en un banco lo mismo va a ocurrir. Siempre va a tener que cumplir esa cualidad de que el activo corriente sea un poco más que el pasivo corriente. ¿Por qué? Porque la plata que entra acá, ¿no? La cartera vencida, ¿no ve? Está ahí, está como algo por cobrar. El rato que nos vengan a pagar, va a subir aquí a caja, ¿sí? Y si viene alguien a pedirnos dinero, ¿qué tenemos que decirle? Aquí está la plata. No le podemos decir, no tengo plata. Un banco jamás podría decir, no tengo plata. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? No dicen todo claro. Está claro. Entonces, fíjense, ahora voy a marcar de nuevo lo que hemos visto hasta ahora en el análisis vertical. Hemos visto esta parte, ¿no ve? Hemos visto esta otra parte y hemos dicho que vamos a ver esta otra parte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ya, entonces ahora voy a salirme de acá y voy a entrar a la siguiente, que sería, ¿dónde está? Quiebra. Usted, ¿se ve la pantalla? Quiebra técnica, dice. No, seguimos en la pantalla presupuesto, caja de efectivo, Lisa. Ya, entonces hay que volver a entrar a esta macana. Qué macana. Es lo malo de las pantallas. Bueno, a ver. Ahora sí. Vamos a ver
un concepto nada más que manejan en todo lado, en las empresas, lo que es la quiebra. ¿Alguien me puede decir qué es la quiebra, por favor? No la quiebra técnica, sino la quiebra. Adelante, adelante. Dice, es cuando ya no se tiene ni un boliviano para hacer frente ante las obligaciones. Exacto, cuando ya no puedo pagar las obligaciones, ¿no ve? Eso es la quiebra, ¿sí? Cuando ya no puedo pagar mis obligaciones, ya no puedo operar. Pero, sin embargo, eso es la quiebra total o quiebra, ¿no ve? Entonces, en los bancos tienen este concepto de quiebra técnica. Y dice, miren, en el Rosario de la ASFI dice, la insolvencia en bancarrota significa que los pasivos de una empresa exceden sus activos y por tanto el capital de los accionistas es negativo. Entonces, fíjense, mis obligaciones, los pasivos, exceden a mis activos. Por tanto, voy a tener que afectar a mi capital y obviamente se va a volver negativo porque voy a sacar del capital, ¿no? Eso me está diciendo lo que es la quiebra técnica en la ASFI. Entonces, fíjense, ahora vamos a entender un poquito de de qué se trata la quiebra técnica. Fíjense acá. Estoy marcando por si acaso para que ustedes me sigan. Miren acá, ¿cómo está el capital de trabajo aquí? Inestable, dice. Inestable, no. ¿Cómo está? ¿Mayor o menor? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se puede pagar? ¿No se puede pagar? No se puede Mayor. pagar. No hay liquidez. No hay, ¿no ve? Si solamente tengo, No se puede pagar. ¿no ve? Tengo 20 y voy a pagar, tengo que pagar 33. Pago los, todavía sigo debiendo 13, ¿no? Se llama insolvencia técnica, ¿sí? Y eso forma parte de una quiebra técnica. Pero ojo, la quiebra es otra cosa. La quiebra técnica es un concepto nada más. Y obviamente me está diciendo que el activo corriente es menor que el pasivo corriente, por tanto va a haber una cesación de pagos. En otras palabras, ya no voy a poderle pagar a estos señores que le debo aquí 13 todavía, ¿o no? ¿Sí? Entonces, eso es un concepto. ¿Ya? Voy a continuar. Si tienen alguna duda, por favor, córtenme nomás, con toda confianza. Ahora, ¿qué es la quiebra? Quiebra, a ver, fíjense ahora. Ahora sí, el capital acá, por si acaso, el capital de trabajo, aquí está bien, miren. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O, no o está mal? Sí, puede cumplir y además le sobra 5. Me sobra 5 para el día siguiente, ¿no veo nada? Ya, entonces fíjense, para que sea quiebra total, ¿qué nos dice el Código de Comercio? Nos dice que tenemos que tener pérdidas más del 51% del patrimonio o capital. En este momento, ¿está en quiebra o está en quiebra o está en quiebra nada más la pregunta? ¿Puede volver a repetir el concepto? Ya. El concepto dice, el Código de Comercio dice, ¿cuándo es quiebra? Cuando yo supere el 51% de pérdidas del patrimonio. Eso dice. En este caso, sí supera el 51%. No Sería- supera todavía, ojo, no supera, ¿no ve? No supera. Al 50%. Exacto. Entonces, fíjense, si aquí dijera 76, aquí ya sería 51%, digamos, ¿no ve? ¿O no? Sí, licenciado. ¿Y eso se llamaría qué? Quiebra. Quiebra. Nada que ver con esto, ¿no? Esto no Quiebra. tiene quiebra. ¿Sí? Técnica. No, ya no quiebra técnica, por eso quiero que me entiendan. Si tengo acá 76, ya es quiebra total.
¿Me dejo entender? Ah. Eso. Listen. Mientras no llegue al 51%, puede llamarse quiebra técnica. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Perfecto. Si han entendido esos conceptos, ahora vamos a ver otra cosita más. Dice, ¿hasta cuánto debemos prestarnos o endeudarnos? Las empresas, ¿no ve? ¿Hasta cuánto pueden endeudarse? Fíjense. Miren, el capital de trabajo está bien acá, ¿o no? Aquí está el capital de trabajo. Está bien, tengo 40, debo 33, me queda 7 todavía para operar. ¿Qué me dice? Hay normas internacionales y nacionales. Ya no me acuerdo cuál es cuál aquí. Creo que la norma internacional te dice que tú te puedes endeudar hasta el 33.33% del total pasivo y capital. En otras palabras, de 100 bolivianos, que está acá con rojo, no, perdón, voy a cambiar el color. De estos 100 bolivianos, me dice que yo, eso me dice la teoría, por si acaso, no, la realidad es otra. La teoría me dice, de estos 100 bolivianos, tú te puedes prestar, o tú puedes endeudarte hasta el 33%. Y o me dice el 50% del capital. Fíjense, 33 es el 50% de 66, ¿o no? Hello. Sí, es el 50%. Eso, ya. Entonces, fíjense, ahora, en otras palabras, ¿qué me dice siempre la norma? Que yo tenga acá, en deudas, tenga 33 y el patrimonio sea 66 o 67, si vale el término. Voy a volver al ejercicio, ¿no? Voy a volver al ejercicio. ¿Dónde estamos aquí? Dejar de compartir, compartir pantalla. Y me voy a ir a presentación desde la diapositiva. Con ese concepto ustedes ahora, ¿cómo estamos acá? En este ladito, en la parte, en esta parte. Uy, se han quedado mudos. ¿Qué ha pasado? Si desean, les hago recuerdo. A ver. ¿Qué dice la teoría? Dice que si yo tengo un capital de trabajo que es positivo, como en este caso, tengo 1.790 y tengo 700, me sobra, no estoy en quiebra técnica. ¿Cuándo estoy en quiebra técnica? Cuando aquí tenga 1.790 y aquí tenga 1.800, ¿o no? Entonces no estoy en quiebra técnica. Después, ¿qué me dice? Me dice que si yo tengo pérdidas más del 51%, ¿cómo estoy acá? No tenemos pérdida. No tenemos pérdidas. Entonces no estamos en quiebra ni en quiebra técnica, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ninguna de las Sí, licenciado. Ya. Después me dice, ¿hasta cuánto me puedo endeudar? Y me dice, a ver, fíjense, me dice, ¿hasta cuánto puedo endeudarme? 33.33. Exacto. ¿Cuánto estamos aquí ahorita? 25%. 25. No, ojo. ¿Cuánto estamos? El 17. No. Sumen 25 más 17. 42. Exacto. Entonces, fíjense, yo estoy un poco más endeudado de lo que la norma me dice, ¿no ve? 33%. ¿Me entienden? En otras palabras, yo tengo 58% de patrimonio y 42% de deuda, ¿o no? Así es, licenciado. Entonces, fíjense ahora. En esa pregunta que decía, ¿hasta cuánto puedo endeudarme? Hasta el 33%. Pero esa es la teoría. En la vida real tú te puedes endeudar incluso más. ¿Va a depender de qué? Ahorita les voy a explicar.
Entonces, en otras palabras acá, ¿cómo puedo hacer para que yo entre en esa norma, digamos, ¿no? Yo estoy en 42, quiero bajar al 33, ¿qué debo hacer? Disminuir los pasivos ¿Cómo? mediante el pago. ¿Cómo pago? Aumentar el capital. No. Adelante, Aumentando las capital, tal ventas. vez. Perdón, no se ha escuchado. Aumentando las ventas. Ya, si aumentara las ventas aquí en el estado de resultados, ¿dónde tendrían que entrar esas ventas? Aquí en este lugar, ¿en cuál de estos tendría que entrar? Si fuera efectivo en casa. Debería Ajá, entrar a sí la va. caja, ¿no veo o no? ¿Sí? Si entra a caja, tengo más plata y con esa plata, ¿qué? Pago uno de estos préstamos bancarios o estos préstamos documentos por pagar. Y si pago, este 42 va a ir bajando, ¿no ve? ¿O no? Ujú. Sí, va disminuyendo. Tengo que aumentar las ventas, pero que sean en efectivo o no. Sí, tiene que ser. Sí, sí. Ya. ¿Qué pasa si no aumento las ventas? ¿Cuál sería la otra solución? Documentos o cuentas por cobrar. Exacto. Tendría que hacer gestión de... Gestión de cobranza. Exacto. ¿Cómo hago gestión de cobranza? Descuentos por pronto pago. Ya, ¿qué más? Descuentos a mayor cantidad de volumen que venda, ¿no ve? Hacer una promoción, decirles, si ustedes me compran más de 100 bolivianos, entran en el sorteo de un sorteo de un auto. Entonces, toda la gente me va a cobrar más de 100 bolivianos, va a entrar más plata acá, ¿no ve? ¿Sí o no? Y si entra más plata, tengo más plata para poder pagar acá estos préstamos bancarios y estos documentos por pagar. Si han entendido hasta ahí, ¿me pueden decir si han entendido? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya. Ahora, vuelvo a preguntar. ¿Ustedes hasta dónde sabían que era el análisis vertical? Solamente hacer estos cálculos, ¿o no? Sí, faltaba hacer la interpretación. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces había sido diferente, ¿no? El análisis vertical. Si se han dado cuenta, en el análisis vertical, aparte de hacer los cálculos, aparte de hacer la interpretación, ¿no? Aparte de resaltar algunos porcentajes y hacer la interpretación, ¿qué debo hacer? Tengo que planificar mi capital de trabajo, tengo que planificar hasta cuánto me puedo endeudar, tengo que planificar cuál es la estructura de mi empresa que va a responder al giro del negocio. ¿Sí? Eso es el análisis vertical. ¿Y para qué hago todo eso? Para saber cómo está conformado y dónde tengo que hurgar, dónde tengo que apretar, dónde tengo que disminuir, dónde tengo que aumentar. ¿Para qué? Para que maximice el valor de la empresa a través de la toma de Decisiones. Decisiones. Exactamente. Si han entendido hasta acá, ¿puedo pasar a la siguiente lección? ¿O hay alguna pregunta? Este análisis nos sirve para tomar también algún tipo de estrategia, ¿no? Y como usted dice, mejorar las ventas y hacer que ande un poco mejor en marcha la actividad de la empresa. Exacto. En realidad el análisis vertical nos va a servir siempre para poder tomar decisiones, ¿no? Para mejorar las ventas, hacer mejor gestión de cobro, estocarme, ¿no? Tener la cantidad de vehículos correcta, la cantidad de muebles y enseres correcto. Si tengo que tener maquinaria y equipo, ¿cuánto tengo que tener?
si va a ser gastos de organización, cómo debo ser, si tengo que préstamos bancarios, hasta cuánto me puedo prestar, si tengo un capital, cuánto tiene que ser y hasta cuánto puedo perder, si es que pues, genero pérdidas, si no, si genero utilidades, de esta forma tendría que ser. La pregunta final que siempre les hago a los alumnos es, ¿a qué negocio pertenece este balance general? Yo les puedo decir que no pertenece digamos, a una farmacia, a un supermercado, no pertenece a Toyota, no pertenece a la cervecería, no pertenece a un banco, no pertenece a una de ropa. ¿A qué pertenece? Tal vez ustedes tendrían que imaginarse, ¿no ve? Una empresa que tenga algo harto por cobrar, que tenga harto inventario todo el tiempo y que tenga harto vehículo que le permita distribuir esos inventarios. ¿Me entienden? Si no me responden, no sé si voy a avanzar o no. Sí, licenciado. A ver. Una sola creo que me ha respondido, o sea que la única que he entendido, creo. Me preocupa eso. ¿Se entiende, licenciado? Perfecto. 2. Ya. Bueno, entonces ahora, cuando estoy en otras clases con otro tipo de alumnos, llegamos hasta definir siempre un tipo de empresa acá. Pero en este caso no es necesario porque ustedes son banqueros, o sea, no tienen la idea de qué podría ser esto. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es la estructura de un banco? Ahora ustedes díganme. ¿Es parecido, no es parecido? ¿Cómo es la cosa? ¿En qué va a diferir en un banco? Marcelito, tú que estás ahí todo el tiempo, creo que eres oficial de créditos, algo así, me has dicho, no me acuerdo. ¿Cómo difiere, sabes? Marcelo. Como he explicado hace rato, ¿no? En el activo tenemos las distintas divisiones de cartera, ¿no? Cartera castigada y así sumada en cartera bruta, ¿no? Ya. Como ¿Y hace rato explicó, en el pasivo cómo será? tenemos cuentas por pagar, ¿no? Que son lo del dinero, la captación del público. Ya. ¿Y su composición del 33-67%, cómo será? Uy, no, ahí me pescado en curva, Rick. Ah, ya. Entonces ahí por si acaso aclararemos, ¿no? Normalmente los bancos, si mal no recuerdo, yo estoy hablando de hace 30 años cuando era profesional, cuando estaba saliendo de la universidad, en esas épocas me decían que el Código de Comercio dice, o no sé qué lugarcito dice, que los bancos tienen que tener un capital como un patrimonio mínimo de 300 millones o 30 millones de DEX, creo, ¿no? De derechos especiales de giro se llama, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe eso? En otras palabras, para sintetizar y hacerlo más rápido, si quieren hablar, no hay problema, corten. En los bancos, supuestamente, aquí no va a ser 58 o 67. Por decir un ejemplo, me estoy inventando, por si acaso ustedes tienen que verificar e investigar. Supuestamente en un banco va a ser 30% del patrimonio y 70% del banco, de los prestamistas, de los que dejan dinero. ¿Qué opinan sobre eso? Entonces, por ejemplo, la internacional en los bancos no se aplica, ¿no ve? Sí. Además que la gente piensa, ¿no? que el banco tiene mucho dinero y que son de las de plata, digamos, pero en realidad el banco trabaja con Dinero la ajeno. captación, con el dinero de la gente. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? En otras palabras, voy a dibujar acá por si acaso para que lo que acabo de decir ustedes me digan. Ok, 1 y aquí hay 2.
y voy a escribir con mi pésima letra, voy a escribir. En otras palabras, aquí tengo que tener el 70% y aquí el 30%. ¿Qué dice la teoría? 33, 67. Entonces, esa teoría no se aplica a un banco. ¿Por qué? Precisamente por lo que acaba de aclarar Vilma, ¿no? Vilma dice, los bancos, si bien tienen harto dinero, ¿no? Es para empezar a trabajar como banco, porque necesita 30 millones de derechos especiales de giro. Sin embargo, ellos perciben, captan dinero, cualquier cantidad, incluso están sobreendeudados, ¿se dan cuenta o no? Están aquí más endeudados. Sí, Teoría, fíjense, ¿no ve? La teoría dice 33, pero aquí tenemos 70. Ah, uy, estamos fregados. No, lo que pasa es que ellos trabajan con dinero ajeno y obviamente la tasa que pagan aquí es del 1%, ¿no? ¿Sí? Y ellos lo prestan al 20%. ¿Esa diferencia qué se llama? Spread financiero. Spread bancario. Spread, ¿no ve? Spread. Perdón, no se puede escribir con esta vaina. Spread financiero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Eso es, perfecto. Bueno, entonces ahora hemos terminado esta parte, deberíamos irnos al estado de resultados. Esta parte que es la teoría, no la voy a ver porque lo que necesitamos es la práctica, ¿no ve? Entonces me voy a ir aquí a la práctica. Este es un estado resultador donde tiene algunas características, ¿no? Igual lo mismo, ¿cómo se hace el análisis vertical del estado resultado? Ya saben, primero los cálculos, está acá los cálculos. Segundo, resaltar los montos o porcentajes que me llamen la atención. Miren, acá voy a pintar esto, ¿no ve? Después acá voy a pintar personal en ventas, después otros costos administrativos, amortizaciones, ¿no ve? Y así sucesivamente. Y después tengo que explicar esta situación. ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? Sí, dice. Ya. Entonces, fíjense ahora, pero acá hay una gran característica. Siempre los ingresos totales o las ventas, en los bancos no hay ventas, ¿no ve? ¿Qué se llama? Los créditos. Créditos y ahorros. Financieros. Ingresos financieros. Eso, ingresos financieros, está bien. Entonces acá va a ser, los ingresos financieros van a ser siempre el 100% o el top line. Y el resultado neto aquí abajo va a ser el resultado neto o bottom line, en inglés le dicen. También vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, en las empresas hay existencias. Cuando manejan un sistema de inventarios periódico. Y cuando es periódico, se manejan acá los inventarios. Estos inventarios, aumento del inventario, descenso del inventario. ¿Ya? Y cuando es perpetuo, ¿no ve? Ya no existen estas cuentas están en el balance general, no están en el estado de resultados. Después acá hay unos nombrecitos que ustedes deben conocer, el EBITDA, o el BAI, o el EBT. Si no saben, más adelantito está descrito por si acaso, ¿ya? Acá dice amortizaciones. Normalmente, en todo el mundo, a las depreciaciones, ¿no?, de los activos fijos se les llama amortizaciones, por si acaso. Acá en Bolivia nomás le llamamos, o en Latinoamérica, si vale el término, depreciación. Normalmente en todo el mundo le dicen amortizaciones. Las normas internacionales de información financiera dicen que debemos hablar un solo idioma. En Bolivia nomás hablamos otro idioma, ¿no? Se llama depreciación. El impuesto a las utilidades, ustedes saben que en Bolivia es el 25% y además hay que aumentarle los conceptos deducibles y no deducibles. Es otro tema y es más de contabilidad. Después acá, por si acaso, tenemos las partidas de gasto. Estas partidas de gasto en un banco, ¿cómo serán? En un banco seguro que los sueldos deben tener un gran porcentaje o no, porque tiene mucho personal al que tienen que pagar sueldos porque con ellos tienen que trabajar, prestando dinero, oficiales de crédito, cajeros, ellos le llaman
back, front office, ¿no ve? Sí. ¿No? Entonces, hay harta gente y entonces el sueldo debe ser uno de los porcentajes más altos, ¿sí? Entonces, cuando hagamos nosotros el análisis vertical del estado de resultados, en estas partidas de gastos tenemos que tratar de explicar absolutamente todo. A ver, voy a poner un ejemplo. En un banco, dice, ¿no? En la planificación que han hecho, tienen que trabajar 1,000 personas. Y obviamente hay una planilla salarial estructurada y aprobada y que dice que se va a pagar 3 millones de bolivianos cada mes. En otras palabras, en un año se va a pagar 36 millones de bolivianos. Voy al estado de resultados y veo 38 millones. ¿Qué hago? ¿Ustedes qué hacen? Hay una diferencia, ¿no? De lo que estaba ¿Planificado? Orientado. Ya. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué harían? Tendríamos que verificar 2 millones más de lo que estaba presupuestado. a qué se corresponde, tal vez se ha contratado otro personal. ¿Ya? Se ha contratado otro personal. Y voy y pregunto, ¿han contratado otro personal? Sí. ¿Quiénes son? Ah, es el sobrino del dueño y es el amigo del dueño. ¿Qué opinan? Dependiendo de la función que esté cumpliendo también, licenciado. O sea, no importa que sea el sobrino del dueño y el primo del dueño. No, en la banca generalmente no puede haber vinculación. Eso, exactamente. Porque si no serían créditos vinculados, ¿no veo o no? Sí. Exacto. Ya. Entonces, si digamos que me dicen, sí, evidentemente hemos contratado más personal porque hemos abierto una sucursal. ¿Dónde? En la Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en la Buenos Aires todo el mundo va a dejar su plata. Ah, ya, está bien entonces, ¿o no? ¿Qué pasa si les digo, no hemos abierto una sucursal en, no sé, en Viacha? Pero ahí no entra plata. Sí, lamentablemente no entra, pero tenemos nomás que darles el servicio. Habrá que tener una justificación, ¿no ve? De por qué se ha aumentado, se ha incrementado en salarios por esa sucursal, cuáles son los beneficios. Probablemente sea más gasto, porque incluso ahí ni siquiera dan crédito, ¿no ve? ¿O no? No sé, me estoy inventando por si acaso. Yo no conozco específicamente así cómo funcionan los bancos, sus costos, etcétera, pero aquí me estoy tratando de inventar para poder ejemplificar cómo se hace el análisis vertical de un estado de resultados. ¿Sí? Pregunta. Hola, hola. Hola, hola. Vilma, estabas haciendo la prueba de tu micrófono. Oh, le escuché entrecortado. Ah, qué macana. El internet, ¿no? Pregunta. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Licen, también estaba viendo que a lo que nos ha explicado, gracias a estos indicadores también podemos tener las observaciones, ¿no? Correspondientes. ¿Qué tipo de observaciones? Por ejemplo, cuando nos decía de los sueldos y salarios porque era mayor y todo. Sí. Esa parte. Exacto. Lo mismo puede ser en material de escritorio, ¿no ve? ¿Qué ha pasado? Este año hemos dicho que íbamos a gastar menos papel, todo iba a ser con firmas electrónicas. No, lo que pasa es que la ASFI nos ha implementado que tenemos que igual imprimir tal cosa y por eso hemos gastado. Ah, ya, está bien. No, hemos fotocopiado todo nuestro carnet todo el año por gusto y placer. Ah, eso está mal. Entonces hay que tomar la decisión de ya no hacer eso para gastar menos y que se incrementen más las ganancias. ¿Alguna otra pregunta? El licenciado nos sirve para tomar decisiones también, ¿no es cierto? Siempre, 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 siempre. Ya les he dicho, para maximizar el valor de la empresa, tomando decisiones, el análisis vertical. Si se han dado cuenta, en el análisis vertical,
Yo tengo que saber cómo está estructurado, por eso decía, ¿para qué sirve el análisis vertical? Para ver su estructura. ¿Cómo está estructurada esta empresa? En el activo, en el pasivo, en el tipo de gastos, las cuentas de gastos que tiene, etcétera, etcétera, ¿o no? Sí, licenciado. ¿Cada cuánto, digamos, debemos hacer este análisis, Liz? Normalmente las empresas hacen cada mes, 6 meses o año, pero los bancos están obligados a hacer cada mes, ¿no ve? Sin embargo, los bancos cierran todos los días, ¿sí? Tienen que tener información al instante, si vale el término. ¿Por qué? Porque depende de esa información que tengan para tomar decisiones. En un banco no puedes darte el lujo de esperar a fin de mes para saber cómo te ha ido y qué acciones vas a tomar. Por eso que en un banco, los mismos gerentes de bancos ganan una fortuna. ¿Por qué? Porque tienen que tener información rápida y tomar decisiones así, pero inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa activa y la tasa pasiva están en ahora haremos esto. La tasa de interés que ofrecen en este momento el banco es el 2%, y si no hay dinero en el banco, te dirá el gerente, ofrece 3%. Pero ese 3% no lo ha hecho por su capricho, por gusto o por placer. Lo ha hecho porque él ya tiene experiencia a cuánto va a subir, ¿no ve? La plata que va a recibir si él, por ejemplo, ofrece un porcentaje más alto que los demás bancos, ¿no ve? Y dice que si no empiezan a pagar, como ahora, la situación que estamos viviendo, que ahora los créditos se han diferido hasta enero del próximo año, los bancos van a tener problemas serios. ¿Cuáles, por ejemplo? Perdón, está entrecortado. ¿Podría volver a hacer la pregunta? Claro que sí. Con los problemas que ahorita está viviendo el sistema bancario, con el diferimiento de créditos hasta enero del próximo año, ¿qué problemas van a tener los bancos? El quiebra del banco. Que no percibe ingresos por el pago de sus cuotas de los clientes. En realidad, a ver, han hablado vos, 2 o 3 personas, voy a resumir lo que han dicho, por si acaso. En realidad, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Como no van a cobrar sus créditos, ¿no ve? No van a tener dinero. Por tanto, van a tener que despedir gente porque tienen que seguir pagando los sueldos de tanta gente, etcétera, etcétera. ¿Qué deberían hacer los bancos para que no ocurra esto? Aunque haya el diferimiento por ley, ¿qué podrían hacer los bancos para que esto no ocurra? Prestarse del Banco Central. Puede ser una opción. ¿Qué más? No, licenciado. Bueno, buscar algunas estrategias, buscar algunas estrategias de generar otros tipos de créditos, ¿no? De acuerdo ¿cómo digo? De acuerdo a lo que estamos viviendo, de acuerdo a la pandemia. Se puede dar, bueno, ahí vemos, ¿no? Las estrategias que podemos plantear, son diferentes tipos de estrategias. Pero al margen de todo esto, licenciado, usted indicaba que los bancos van a perder con este diferimiento, pero haciendo un análisis así bien, el banco no va a perder porque al final el diferimiento, lo que están aplicando los bancos, al final se les va a cobrar un interés, porque usted sabe que en el banco ganan por tiempo, ¿no es cierto? A más tiempo, más interés, a menos tiempo, menos interés. ¿O estoy equivocada, licenciado? No, estás en lo correcto, pero todo este tiempo que no cobren los créditos, de aquí a diciembre, van a tener problemas de liquidez, porque no va a haber nadie que vaya a pagar. Aunque después esa plata le cobren, no sé, al final del crédito, de aquí a 5 años, o como sea, como lo que tú dices, en este tiempo no va a tener plata. Por ende, como no va a tener plata, le va a faltar plata, ¿para qué? Para cubrir todas estas cuentas del estado de resultados, ¿o no? Entonces, puede existir la probabilidad de que voten a gente porque no pueden pagar sueldos. Pero ahora, la pregunta no era esa, sino era, ¿qué otras estrategias? Yo, particularmente, si fuera banquero, yo les diría, señores, ustedes me deben al 7%, vengan, páguenme al 4,5%, pero páguenme. Entonces, consigo liquidez, consigo que me devuelvan el capital, consigo que siga entrando dinero,
le he bajado la tasa de interés, pero estoy logrando salir a flote o no. Yo les puedo asegurar que ningún banco va a hacer eso. ¿Qué opinan? Sería una buena estrategia para obtener la liquidez, ¿no? Pero no En esto creo. influye mucho también la ASFI, ¿no es cierto, Licen? Sí, A regularizarles, o sea, las normas que la ASFI saca junto al Ministerio de Economía con el gobierno hace mucho efecto hacia los bancos. sí, pero ustedes en este caso, si cobran menos, ¿qué importa que diga la ASFI o quien sea? Ustedes van a tener plata por intereses, ¿no ve? Ingresos financieros y por capital. Y van a seguir, incluso van a seguir teniendo plata para seguir prestando nuevos créditos. Y los nuevos créditos seguro va a ser en otras condiciones, no bajo esta ley, porque tendría que hacer algo así. No sé. Yo estoy soñando porque soy un soñador. ¿No? Este diferenciamiento, Licen, también afectaría a la otorgación de nuevos créditos, porque no tendríamos liquidez para otorgar también. Por eso, entonces, para que tengan liquidez, ¿qué deberían hacer? Los bancos bajar las tasas de interés para que la gente diga, en este momento me conviene pagar mi crédito a una tasa más baja, pero le inflo, o mejor dicho, le inyecto, dinero al sistema financiero, cosa que durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, no va a ocurrir. Soluciones, ¿no? Se van a prestar del Banco Central, o el encaje legal se llama, ¿no ve? El encaje legal que dejan ahorita los bancos en el Banco Central, ¿no ve? Van a tener que devolverse el Banco Central, ¿o no? Sí. Para sustentar. Exacto. Dicen Para también- estos 4 meses. También se podría hacer captación de ahorros, pero ofreciendo, o depósitos a plazo fijo, ofreciendo no sé, un porcentaje más de interés, digamos, porque ahora está, digamos, más o menos al 4%, 5%, tal vez a 5,5%, entonces la gente podría hacer estos depósitos y devolver, o también, si usted como indica, ¿no? Bajar las tasas de interés, pero esto también no conviene al banco, ya que saldrían perdiendo mucho dinero. No, pero por eso, para no perder, ellos tienen que hacer cálculos, como hemos hecho nosotros hace rato, ¿se acuerdan? Un presupuesto de caja, un presupuesto tenemos que hacer. En otras palabras, probablemente incluso tienen que decir, a ver, la gente que tiene plata, ya no le voy a pagar el 1% por dejar su dinero en mi banco, le voy a pagar el 3%, ¿o no? ¿Sí? Los créditos hipotecarios son los que normalmente son de tasa más baja, entonces no va a haber problema. Pero otros tienen otro tipo de préstamos, no sé, capital de operaciones, de compra de activos, no sé. Esos tal vez que ahorita cobran, por ejemplo, las tarjetas de crédito de consumo que cobran hasta el 20%, esas probablemente tengan que bajarlas un poco para que la gente siga consumiendo y siga viniendo a pagar sus deudas al banco, ¿me entienden? O sea, tiene que haber una estrategia que les permita a los bancos estos 4 meses tener un poco de liquidez. Obviamente sus ganancias no van a bajar pues mucho. O sea, este año bajarán por 4 meses, pero en el año le han metido como para 10 años más o menos. O sea, no hay problema. Pero tendrían que tomar decisiones para que no ocurra esto que les falte dinerito para pagar sus sueldos. ¿Entienden? Sí, licenciado. Licenciado, una consultita. Adelante. Usted hace rato hablaba del encaje legal. Bueno, es un depósito adicional que se deja en el Banco Central, ¿no es cierto? Ahora sí, este encaje legal pedirían a los bancos, ¿no es cierto? O empezarían a sacar. ¿No afectaría a nuestra economía, licenciado? Sí, va a afectar, obviamente. Seguro que sí. ¿Cómo afectaría? En realidad va a haber pues una recesión económica en todo Bolivia, por varias razones, porque hay gente que ha perdido su trabajo. Como ha perdido trabajo, no puede pagar, ¿no ve? Como no puede pagar, no puede hacer nada. No, ahorita en la pandemia es difícil conseguir trabajo. Entonces, fíjense, la plata que entraba normalmente a Bolivia era por los hidrocarburos. Y eso daba harta liquidez. Como había harta liquidez en el sistema financiero, por eso te ofrecían muy pocos porcentajes o tasas de interés muy bajas a los que van a los ahorristas, ¿no ve? Entonces, ahora
no va a haber esa liquidez por lo que es por los hidrocarburos, entonces va a bajar la liquidez, por ende la tasa de interés va a subir. Entonces ahora los bancos te van a ofrecer una tasa más alta para que tú dejes tu plata, ¿o no? Pero como no hay plata, porque la gente ha dejado de trabajar, ha perdido sus fuentes de trabajo, o sea, es un círculo vicioso terrible. Va a haber posiblemente una inflación. Pero yo no soy economista, por si acaso, pero bueno, tengo una maestría en finanzas y banca, tengo en gerencia de proyectos de desarrollo otra maestría, entonces probablemente debo saber alguito. Entonces, muchos están previsionando, ¿no? Que al año yo estimo que va a pasar esta inflación, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto nos va a afectar tremendamente, ¿no? Y económicamente, ¿no, licenciado? Así es, así es. Así es. Entonces, Ya, gracias. así es. ¿Alguna pregunta más? Muchos están hoy día. ¿Qué ha pasado? Viernes lunes y martes han participado todos. Ahora unos cuantos. Bueno, EBITDA significa Earning Before Interest, Tax, Depreciación y Amortización, ¿no? Que significa las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. BY significa beneficios antes de impuestos e intereses. Y EBT significa lo mismo que EBITDA, pero sin la IT y la DA. Entonces, Earning Before Taxes, ¿no? Ganancias antes de impuestos. Aquí está BY, EBIT, etcétera, etcétera. Bueno, acá volvemos a nuestro pequeño ejercicio que nos tiene que iluminar el cerebro para que entendamos qué es el análisis vertical. Ya saben cómo es el procedimiento. Primero, cálculos. Ya están los cálculos. Segundo, ¿qué? Si están atentos, por favor. Identificar los valores muy altos o los bajos. Ya, perfecto. Después, ¿qué más? Interpretación de los porcentajes. Perfecto. Pero aquí hay una pequeña particularidad en el estado de resultados. Acá la situación va por otro lado. O sea, está bien lo que hemos dicho, va a seguir ese mismo parámetro que hemos dicho o esos pasos. Sin embargo, hay que entender cómo funciona el estado de resultados. En otras palabras, nosotros primero tenemos que ver que, por ejemplo, acá las ventas va a ser los ingresos financieros del banco, ¿o no? ¿Sí? ¿En un banco hay costo de ventas? No sé. ¿Hay? No, creo que no hay, ¿no ve? Directamente hay los gastos de operación, de administración, no sé. Entonces, fíjense acá, en una empresa normal, ¿qué ocurre? Tiene más o menos esto. Ahora, aquí están tres grupos de gastos, así, solamente para reducirlo, porque podría poner 50 cuentas, pero de una entienden, van a entender a las 50. Si no entienden de ninguna, aunque tenga una sola cuenta, no van a entender nada. Entonces, la idea es acá captar cómo se hace el análisis vertical de una empresa normal, de cualquiera. Si entendemos de una empresa normal cualquiera, de un banco, vamos a hacerlo mucho más sencillo porque trabajamos ahí, tenemos los estados financieros todos los meses colgados en la ASFI y ahí incluso los ratios están colocados de alguna manera con su fórmula. Entonces, mucho más sencillo de entender. Pero bueno, primero voy a empezar haciendo lo siguiente. ¿Ya? Voy a cubrir esta parte. No, perdón. Voy a cubrir esta parte. Hagan de cuenta que el estado de resultados es hasta aquí nomás. Pregunta a todos y todos tienen que responder. ¿Cuánto estoy ganando de dinero? ¿O cuánto estoy ganando en porcentaje? 55%. 55%. Liz. Ya, bien. ¿Los demás qué opinan? 55. La unidad bruta. Ya, y si les digo que es mentira. Licenciado, no, es el 45%. No. Costo de ventas es un gasto, por si acaso, ese 45%. La pregunta es dijo, ¿cuánto de ingreso?
Exacto. ¿Cómo era la pregunta, licenciado? Perdón. ¿Cuánto estoy ganando? En plata estoy ganando 220,000. ¿Lo ve? Sí, En porcentaje, 55%. ya. Ahora sí. 35. Ya. Si les digo que es falso eso, Sí, porque no es ganancia neta, es solamente ya. utilidad. Para entender eso, entonces voy a agarrar lo siguiente. Miren, les voy a explicar una cosita en Excel acá. Me voy a salir de acá. ¿Ya? En Excel. Una nueva hoja. ¿Están viendo la hoja de Excel? No. Sí, licenciado. Ahora ya no. Voy a poner acá. No, aquí está. Listo. Ahora sí, ¿no ve? Ahora sí, licenciado. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Miren. Si yo compro un lápiz en 3 bolivianos, ¿sí? Y lo vendo en 6, ¿cuánto estoy ganando en plata? 3 bolivianos. 3, ¿lo ve? Si he comprado en 3 y lo vendo en 6, estoy ganando 3. En porcentaje, ¿cuánto estoy ganando? 50%. 50%. A ver, vuelvan a calcular. Cin- 50% sería. No, a ver, vuelvan a calcular. 0.25. No, peor todavía. Las de banqueros son ustedes. Si compro en 3 y lo vendo en 6, ¿cuánto estoy ganando en porcentaje? 75%. 100%, ¿no veo o no? 100%, sí. ¿Sí o no? Y Ya. Ahora voy a volver a mi ejercicio. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? sí, Ya. ¿Cuánto estoy ganando? Esto ya saben que de aquí abajo no se ve nada, ¿no ve? ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Ya pues en vez de responderme. Es que ya es viernes, creo. Sí, ¿no? Ya. A ver, ¿cuánto estoy ganando? Vuelvo a preguntar. En plata estoy ganando 220,000. En porcentaje, ¿cuánto estoy ganando? Hello. Igual 100%, Licen. Calculen, jefecitos. $145, Lisa. No. 81.81% es. No, tampoco. Si he comprado en 180 y lo estoy vendiendo en 400, ¿cuánto estoy ganando? 75. No. Si gano el 100% sería 180, a 360 sería el 100%. ¿A 400 cuánto sería? 150. No, no, no. Pero no. Es 222%. No. 220 menos 100, menos 100, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto sería? ¿Cómo? Nuevamente. 105%. No. Estaría ganando 220. 200. En plata sí, 220,000. 122%. 122%. ¿Cómo has calculado eso? ¿Cuánto dijo?
122%. Es que 400 debe ser 3 veces más de 180. No. ¿Cómo has calculado el 122? ¿Quién ha calculado el 122? Quiero saber. ¿Cómo ha calculado? Dicen sería 222 menos 100. Exacto. 122%, ¿no veo o no? ¿Cómo has calculado por eso? 400 sobre 180 es menos 100. ¿Quién ha calculado? Los 400 entre 180 sale 2.22. Pero eso le tengo que quitar 1, ¿por qué? Porque ya los 180 ya están ahí, ¿no? Entonces sería 1.22 por 100, 122 por 100. ¿Se están dando cuenta o no? Ya, tarea para la casa, 122%. Licenciado, 180,000 sería el 100% y tenemos que sacar el porcentaje de 400,000, ¿verdad? Ya. Así es. Entonces sería 180,000 dividido entre 400,000. Eso nos sale 22% y eso 2.22 menos 1%, que es el 100% de 180, 1.22 por 100. 122. Exacto. Ya, eso les he explicado. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí no es 55%? Estos 55% es el saldo de que me hace llegar acá, pero si yo voy de 180 hacia 400, estoy ganando el 122%. Ahora pregunta, ¿por qué será eso? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde son entonces aquí sale 55? ¿De dónde sale 45? No sé, a ver, ustedes díganme. Porque el cálculo lo hace en base a a la venta, ¿no? A la venta total de que es el 100% y después los otros ya lo saca en porcentajes. Claro. Lo mismo ocurre en un banco, ¿no ve? ¿Cuánto me cuesta mantener la planilla de sueldos? ¿Cuánto me cuesta? Debe haber un costo, ¿no ve? De operación. Por decir un ejemplo, yo gasto en sueldos, papel, 180,000, ¿sí? Pero yo por eso, porque esas por pagar 180, yo recibo de intereses, ingresos financieros, 400,000, ¿o no? Por ende, no estoy ganando el 55%, estoy ganando el 122%. La pregunta es, ¿y de cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Me voy a salir de acá y les voy a mostrar un hoja Excel, ¿ya? Para poder entender esta parte. A ver. ¿Dónde estás, corazón? Ya. ¿Se ve aquí en la pantalla? Sí, licenciado. Ya. Les voy a explicar rapidito porque tenemos hasta 1:30 y quiero que terminemos esto porque si no, el lunes y martes no nos va a alcanzar las otras dos partes y el viernes peor, pero voy a tratar de correr un poquito. Pero creo que se está entendiendo, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Perfecto. Lo voy a agrandar un poquito para que ustedes vean más, ¿ya? Yo tengo una empresa de venta de muebles de jardín. Ustedes conocen los muebles de jardín, los blancos. Y tengo un estudio de mercado donde me dice que en mi barrio yo puedo vender 600 mesas y 1,020 sillas en 6 meses. Aquí está 6 meses, ¿no? Ya, entonces, ese es mi presupuesto de cantidad requerida a vender. Voy a hacer mi presupuesto de compra. Esas mesas y esas sillas que he calculado, estos 600 y 1,020 acá, lo voy a comprar en el mercado a 250 las mesas y 80 las sillas. Por tanto, yo necesito 231,600 bolivianos para comprar esa cantidad de mesas y sillas y posteriormente venderlos. ¿Estamos de acuerdo? Después voy a hacer un presupuesto de honorarios del personal de la empresa. El gerente va a ganar 5,000 por 6 meses esta cantidad. El vendedor 2,000 por 6 meses esta cantidad. La secretaria esta cantidad.
el mensajero esta otra cantidad. Por tanto, en sueldos y salarios yo voy a gastar 64.200. Pero ustedes saben que en los sueldos, ¿no ve? Hay que pagar el aporte patronal, porque el laboral nos quitan de nuestro propio sueldo. Entonces ahí tengo que hacer otro cálculo, ¿no? De esta plata de sueldos, yo tengo que decir que el 10% tengo que pagar a la Caja Nacional de Salud o al ente que ustedes aporten, a la caja bancaria, por decir un ejemplo, ¿no? Después tengo que pagar el 1,71 de las AFPs, tengo que pagar vivienda 2%, tengo que pagar el 3% sobre el aporte solidario. Después tengo que pagarles a ustedes como empleados el aguinaldo, entonces tengo que calcular, tengo que indemnizarles cada año, ¿no? Entonces fíjense acá, ¿no ve? Acá estoy cargándole todos los aportes patronales a estos sueldos. Por ende, de los sueldos había sido así. Sus aportes va a ser 21.000 más 64, 85.000. Esos son los gastos por salarios en la empresa. Después voy a hacer un presupuesto de gastos por servicios generales. Agua, luz, teléfono, internet, a estas cantidades, por 6 meses me sale esto. Voy a hacer un presupuesto de gastos de alquiler, lo propio. Voy a pagar oficinas. Cada mes pago 2.450 por 6 meses. Esto es el 14.700 que debo pagar. Después voy a agarrar y decir, voy a hacer un presupuesto de compra de un seguro para cuidar nuestras mercaderías, las mesas y las sillas de plástico. Voy a pagar 1.750. Y ahora recién voy a calcular el cálculo del precio de venta. Fíjense, yo voy a comprar en 250 y le voy a aumentar el 122% como hemos visto en el ejemplo. ¿Ya? Fíjense, 250 más el 122% de ganancias, como al rato les he preguntado, sale 305. En otras palabras, esta silla, esta mesa me va a costar 555 ganando lo que yo quiero. Pero además eso lo tengo que aumentar la factura, que es el 13% o 14.94. Por ende, yo tengo que vender una mesa en 637 y una silla en 204. ¿Sí? Y todavía tengo que calcular el IT que tengo que pagar, porque es un puesto por fuera, 19 por 14 y 6.12 de cada uno. Y obviamente, si calculo todos esos montitos, al final voy a tener el precio de venta por la cantidad, voy a tener mi total de ventas. Al rato tenía mi total de compras, que era 231.000, ahora tengo que vender 590.000. El IT, aquí está el calculito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después voy a hacer un presupuesto de gastos por comisiones al vendedor. O sea, al vendedor le tengo que dar algún incentivo para que él salga y venda las mesas y sillas. Si no, se queda en la tienda, cobra su sueldo, pero no vendo nada. Entonces, estoy haciendo otro presupuestito, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer, fíjense acá, los costos incurridos. Voy a hacer el cálculo de los costos incurridos. Voy a poner las mesas y sillas, estas cantidades, voy a gastar 231.000. El IT voy a gastar esto. En sueldos voy a pagar 85.000. En servicios generales, en alquiler, comisiones, seguros, etc. Entonces, fíjense, yo voy a gastar en el año 372.000. Y de aquí voy a sacar y voy a agarrar y decir, voy a ver qué son mis costos fijos y son mis costos variables. Ustedes deberían saber más o menos qué es un costo fijo y qué es un costo variable. Costo fijo es aquel sueldo, por ejemplo, que le tengo que pagar al gerente, se venda o no se venda o no. ¿No ve? La luz, el agua, el teléfono son costos fijos. Sí. En este caso, por si acaso, ¿no? ¿Y qué va a ser costos variables? Va a ser todo lo que yo venda por cada mesa, por cada silla, etcétera, etcétera, ¿no ve o no? Y obviamente las comisiones también van a ser variables. ¿Por qué? Si vende una silla, le pago el 3% sobre una silla. Si vende 100 sillas, le pago el 3% sobre 100 sillas. Entonces acá estoy discriminando los costos fijos y variables. ¿Para qué? Miren, para poder encontrar, ¿no? Aquí estoy por si acaso, costo unitario variable, sale estos montos, para calcular el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense acá, yo con esas formulitas calculo el punto de equilibrio y tengo que vender, fíjense, 151 mesas y 473 sillas para no ganar ni perder. En otras palabras, para cubrir los sueldos y salarios de esas personas, el alquiler y los costos y los servicios. ¿Me entienden? Si yo vendo una mesa más, 152, empiezo a ganar. Si vendo una silla más, 474, empiezo a ganar. Si vendo una menos, 150 mesas, empiezo a perder. 472 sillas, empiezo a perder. ¿No ve? En cantidades estoy hablando de mesas y sillas. Y en
plata tendría que vender esta cantidad, 193,000. Alejandra, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Alejandra. No se escucha, hay una interferencia. No. Alejandra, apaga tu teléfono, por favor. Tu micrófono, por favor. Ya. En plata tengo que vender 193,000. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, licenciado, se entiende. Perfecto. Entonces ahora voy a hacer, de todos estos presupuestos, voy a hacer un estado de resultados. Fíjense, yo tengo que vender 590,000, ¿no ve? Y tengo que pagar por eso, lo que voy a vender, lo que me va a costar esas mesillas, los 231,000. Por tanto, voy a tener una utilidad de 359,000, que implica el 60.81. ¿Se dan cuenta? Ustedes me han respondido al rato 55. ¿Y cuánto había sido realmente cuánto estoy ganando? Fíjense, acá arriba. En el rojito, con letras rojitas, ¿dónde está? Acá está. Fíjense, yo le estoy incrementando el 122% de ganancias. Sin embargo, en el estado de resultados aparece que es el 60.81. A eso tengo que quitarle todos los gastos operativos, que son estos. Por tanto, yo tengo 141,000 menos las utilidades, tengo 163,000 y tengo un 27.68 de ganancias. ¿Sí? Entonces, ahora se explica por qué acá en el ejercicio, ¿no? ¿Dónde estamos? Listen, en el punto de equilibrio, 151 mesas y 465 era por anualmente, ¿no? Por los 6 meses, por el año, no hay problema. Sí. Vaya. Yeah. Ahora, entonces voy a volver todavía a esto. ¿Dónde está? Sí, sigo en la pantalla, ¿no ve? ¿Qué pasa si yo no quiero ganar el 122%? Porque en realidad la competencia me va a hacer hincar. Entonces agarro y digo, voy a ganar el 50% sobre el costo de venta. Entonces, miren, todo se ha calculado de nuevo, ¿no ve? Y mi estado de resultados, ahora fíjense cómo ha cambiado. Miren, ahora ya no es 60 y tantos %, y aquí abajo ya no es 20 y tantos %, y no es 163,000, ahora es 7%. ¿Me entienden? Rebajado. Rebajado. ¿Y eso es por qué? Porque la competencia obviamente me va a hacer hincar y yo también tengo que competir con los demás, ¿o no? Entonces, fíjense, lo propio ocurre en el ejercicio que les estoy mostrando. ¿Dónde está? Acá. ¿Se ve? Sí, sí, licenciado. Ya. Entonces, fíjense, yo acá estoy ganando un 122%. ¿Para qué? Para asumir más costos acá abajo. ¿Me entienden? Sí. Ahora se entiende por qué es el 122% y no había sido, como decíamos, el 55%. Ya. Entonces, hasta ahí estamos bien. Borrar. Otro truquito, por si acaso, igual, ¿no? Fíjense, con flechita voy a hacer. La suma de 45 y 55 suma 100. La suma de estos dos, miren, de 25 y 55. La suma de 20 y 10, ¿cuánto suma? 30. Entonces, ese truquito siempre hay que ver, ¿no ve? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Siempre va a ser así esta característica. Siempre va a ir bajando, no va en cascada, o va a ir subiendo, significa en el término, hasta llegar al 100%. Si alguna de estas cosas, en algún momento esto no ocurre, algo estamos calculando mal, algo hemos hecho mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? Nos va a pasar lógica de Excel.
Sí, no hay problema, les puedo pasar, no hay problema. Chanchullo, dice. Sí, les paso, no hay... Sí, no hay problema, les paso, como les digo, no se hagan problema, lo hago con el mayor gusto. Voy a subir a la plataforma, si quieren, para que ustedes tengan todo lo... ¿no? Por favor, licenciado. Ya. Ahora, vamos a seguir analizando, por si acaso. Ahora analicemos hasta acá. Esta parte no tenemos que ver. ¿Qué les llama la atención de acá, de esta parte? ¿Hay algo que les llama la atención de aquí? Si yo tuviera que hacer dividir 30 entre 40 es 7.5%. 30 entre 400, 40 entre 400, 10%. ¿Les llama la atención algo o no? Los gastos financieros son mayores. Ya, bien. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes cuando están haciendo el análisis vertical? ¿Qué preguntarían? ¿Dónde irían? ¿A quién acudirían? A los préstamos, ¿eh? En realidad, en un banco irían a otra parte, ¿no? En un banco no habría esto, por si acaso, gastos financieros, porque en el banco no tienen gastos financieros, o si tienen, debe ser de otra índole, no necesariamente porque se han prestado de otro banco, sino de tal vez del Banco Central o del Banco Mundial algún préstamo, no sé, se fondean también, no solamente con ahorros del público, sino con otros tipos. Pero aquí lo que llama la atención es que es un 10% más alto que los gastos de administración. En la vida real, los gastos de administración son mucho más altos, llegan al 60, al 70%. ¿Por qué? Porque allí les decía que son los sueldos, los materiales con los que se trabaja y los servicios básicos, que es cualquier cantidad. Entonces, fíjense, lo que ustedes tendrían que hacer es ir a preguntarle al contador, decir, ¿por qué estamos pagando tanto gasto financiero? Y él nos explicará y nos dirá, porque nos hemos prestado a esta tasa de interés a tantos años y porque no teníamos capital. Ah, ya, está bien, listo. Si te dice, no, nos hemos prestado porque el dueño quería comprarse su auto, ¿qué hacen ustedes? Marco, porque es más un gasto, no es una inversión. Pero en realidad es un gasto personal, no es de la empresa. Claro, no beneficia a la empresa. Entonces, fíjense, si no tuviéramos que prestarnos para el auto del jefe, ¿no ve? Estas ganancias, ¿cuánto subirían esta partecita? ¿Cuánto subiría? A 120. Exacto, porque no habría estos 40 y aquí subiría a 120. Por ende, acá, ¿cuánto subiría? A 30%. Entonces, fíjense, ese es el tipo de análisis que debemos hacer nosotros cuando estamos en el estado de resultado. En otras palabras, vuelvo a repetir, para resumir, en el análisis vertical tengo que saber la estructura de la empresa, ¿no? Cómo está conformada su activo, su pasivo, cómo es su composición de los gastos, ¿no? En el estado de resultados, cómo es su composición de las ventas o de los ingresos financieros, para que yo pueda tomar decisiones y haga ganar más dinero al banco o a la empresa. ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, licenciado. Pregunta para irnos a descansar. ¿Qué les ha parecido la clase? Bien. Práctica. Bien nomás. Dinámica. Qué bonita, Liz. Dice, muy interesante la clase, pero no sé si podríamos introducirnos un poquito más, ¿no? O sea, hacer mucho más prácticas de las que ahorita estamos haciendo, o sea, similar a estas las clases. Ya, a ver, les voy a aclarar esto, a ver. Si nosotros tuviéramos un mes más, podríamos hacer hartos ejercicios, pero se han dado cuenta que tenemos solamente 6 clases
Primero. Y segundo, en las 6 clases ustedes tienen que entender cómo funciona una empresa, cómo es el análisis vertical, cómo es el análisis horizontal y cómo son los ratios. Entonces, un poquito difícil que les dé más prácticas, porque ahorita incluso ustedes no están practicando nada, porque no han hecho ni un cálculo. Pero, eso es lo importante, con la forma de los ejercicios, la forma de la explicación, ustedes están adquiriendo conocimiento, pero además criterio, que eso no se compra en ningún lado y no se aprende tampoco en cualquier lado, se aprende en pocos lugares. Entonces, si ustedes han aprendido ese criterio, el momento que tengan que hacer un análisis de cualquier tipo de empresa, del banco o cualquier otra situación que ustedes en la que trabajen, se van a ubicar perfectamente porque ya han vivido esa experiencia en este pequeño ejercicio que estamos viendo. ¿Están de acuerdo? Sí, más que todo nos sirve, ¿no? Hacer la interpretación, porque los cálculos ya no es tan necesario que lo hagamos incluso a mano, porque el sistema te lanza y ahorita es más de interpretación. Exactamente, exactamente. Bueno, me he cansado, compañeros, la verdad es que he corrido un poquito, pero ojalá se haya entendido, ojalá les haya gustado la clase. Si tuvieran alguna duda, no duden por si acaso, en consultarme algo por el teléfono. Creo que saben mi teléfono, no sé si saben. Bueno, el lunes vamos a ver lo que es el análisis horizontal, el martes lo que es ratios, y el viernes vamos a tratar de escudriñar todo lo que sería, lo que está relacionado a un banco. Creo que ya lo estamos haciendo, pero bueno, la cosa es que avancemos para que ustedes se sientan felices con las clases que estamos pasando. Si no tienen algo más que decir, no sé, yo me estaría despidiendo de ustedes. En cuanto a la lista, licenciado, está tomándolo a principio. Bueno, no he escuchado que haya llamado. ¿Cómo está haciendo el seguimiento de ya. El día lunes les voy a preguntar a todos los que han asistido y van a ser pues honestos y me van a decir, no, el martes yo no estaba. Entonces voy a tomar, ¿ya? Listo, está bien. Gracias. Gracias, que les vaya bien. Cuídense, por favor. Sí, usted también. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta el día lunes. Hasta el lunes. Buenas noches, licenciado.